unos 2 minutos. Ya que hemos orado mucho, pero la oración no me salva. No todo lo contrario, no nos fortalece. ¿Ven? Todo el que pueda ponerse de pie, porque sé que algunos tienen bebé. Amantísimo Dios Todopoderoso, bendito y alabado y glorificado sea tu nombre, Padre. Tú eres el Todopoderoso, Padre. A ti todo te pertenece, toda gloria y toda honra es tuya, mi Dios amado. Padre Celestial, en esta noche, mi Dios, te pido, mi Dios, que abras nuestras mentes, nuestros oídos a escuchar y entender tu palabra, Padre, y que se haga viva y eficaz en nuestras vidas, mi Dios. Yo te pido que pongas palabra en mi boca, Señor. Hay una prédica preparada, Padre, pero si tú, Espíritu Santo, quieres revelar algo más, tráelo, Señor, a mi mente. Y revélalo, Padre, a unos hermanos cuando estén escuchando la palabra y tú quieras revelarle, Padre, quieres tocar su corazón, su mente, su pensamiento, quieres traer algo en recuerdo, mi Dios, hazlo. No te adaptes a nosotros, sino que nosotros nos adaptemos a ti, mi Dios. Permite que nosotros nos adaptemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, hoy rompe cadenas, Jehová amado. Hoy rompe ataduras, barreras, todo lo que nos está deteniendo en el nombre de Jesús, Padre, que hoy se suelte. Todo instrumento del enemigo en contra de nosotros para no avanzar, mi Dios, que sea destruido todo instrumento, toda arma del enemigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Detén todo plan del enemigo, Padre, para que ninguno sea bendecido, amado Dios. Llena de tu presencia y tu poder esta noche en el nombre de Jesús. Llena de poder y unción, Padre, en el nombre de Jesús. Apártate de ellos, Satanás. Tú no tienes potestad sobre su mente ni sobre su propósito en el nombre de Jesús, Padre. El Espíritu Santo está deteniendo la maldad que quiere venir sobre nosotros. Él está impidiendo que nos destruya. No me importa si tú me apagas el micrófono, la palabra será en el nombre de Jesús. No va a haber potestad que tú puedas levantar en contra de los hermanos en el nombre de Jesucristo. Porque esta noche es para que tú seas bendecido. Esta noche es para que todo lo que te está deteniendo te sea quitado en el nombre de Jesús. Porque ha venido el poder de Dios en esta noche. Ha venido descendido los ángeles de Dios para pelear a tu favor, para pelear el propósito que Dios quiere en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Rabashenda Roboshe. Se levantan ángeles con espadas para pelear a tu favor en el nombre de Jesucristo. No permitas que nada te ponga triste. Levántate y sacúdete porque está orando con tu sentimiento y con tu mente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado en el nombre poderoso de Jesús. Haz una limpieza, Espíritu Santo de Dios. De pies a cabeza, una limpieza. Porque no habrá nada que te detenga este año. Pues muchas veces se habla de los años, pero tienes que entender, hermano mío, que cada año es para que tú te levantes con fortaleza y fuerza. Y si estás pasando por proceso, es porque viene lo mejor para ti en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Aleluya. Nombre de Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos
Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. ¿Ven? Gloria a Dios. Déjame decirte algo, hermano. Esta palabra Dios me la dio hace como 3 o 4 meses. Y Dios me dijo, esto tú llevarás a Panamá. Dios siempre mostró esta iglesia y mostraba lo pendiente que estaba de esta iglesia. Eso quiere decir que aquí se está haciendo un buen trabajo. Eso quiere decir que el diablo está molesto y que él sabe que de aquí van a salir personas que van a ayudar a muchos, y que muchos ministros van a salir de esta iglesia. Lo que hoy en día tú lo ves como algo pequeño, el día de mañana será algo grande. Amén. Gloria a Dios. La prédica de hoy tiene por nombre Aprendiendo a caminar con los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Vamos a Daniel 1:1. Vamos a leer la historia de Daniel. Yo no te voy a hablar de Daniel, pero la historia que Dios me mostró en Daniel. Amén. Vamos a hablar un poco de Daniel. En Daniel 1:1 dice: en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, apenas jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Y más adelante en el 7 dice: a esto el jefe de los eunucos puso a Daniel, Beltasar, que era uno de los que había separado para el reino. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azaría, Abednego, que es lo que estaban junto con Daniel, que eran 3 personas. Amén. Resulta, para resumir un poco y no extenderme tanto, resulta que el rey había ordenado que a estos hombres se les alimentara con la comida del rey. Yo creo que muchos de ustedes lo han leído. Pero Daniel se negó y le pidió, la Biblia dice que él halló gracia en el jefe y le pidió que solamente le diera legumbres, verduras y legumbres, pero que no le diera carne ni nada de lo que comía el rey. También tú pensarás muy bajo en pensar en la comida del rey, pero tú te imaginas, voy a ponerte a viajar un poco en tu mente, tú te imaginas que tú en tu casa comes lo que puedes, lo que tú puedes llevar a tu mesa, pero de pronto a ti te contratan en X empresa y te dicen, de ahora en adelante en tu casa va a haber lo mejor. Tú tienes abanico, ahora va a haber aire acondicionado. Tú tienes un televisor pequeño, ahora vas a tener un televisor en cada uno de tu cuarto. Tú comes
Un día tuna, el otro día arroz con huevo. Bueno, de ahora en adelante van a comer marisco, la mejor carne, lo mejor de todo. Tus hijos están en escuela pública, ahora van a estar en privada. ¿Cuánto nos negaríamos a esto? Muchos diríamos, es una bendición de Dios. Pero el Espíritu de Dios en Daniel le hizo negarse ante la comida del rey. Porque si leemos al principio, ¿qué hizo el rey? Llevó los utensilios de Dios ante el otro Dios. A veces hay que saber a quién servirle. Porque no todo lo que parece bueno es bueno para Dios. Aunque tú lo quieras ver como una bendición, termina siendo una maldición en tu vida. Entonces, dice más adelante que pasado el tiempo, el rey manda a llamar a todos a que se presentaran al frente. Y dice en el 18, pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, en el 18, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Imagínense ustedes, los demás se alimentaron con la mejor comida, obtuvieron lo mejor, pero ¿quiénes estaban en mejor presencia ante el rey? Aquellos que desistieron comer lo del rey. Amén. Vamos a tener que leer bastante para después desenvolver lo que Dios les quiere dar a entender a ustedes. Más adelante, en Daniel 2:15, dice: que antes de comenzar a leer el 15, resulta que Dios había puesto un sueño en Nabucodonosor y él no lo entendía. Dice que él se acostó preocupado por saber qué iba a pasar en el futuro. Muchos pensamos en el mañana. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Conseguiré empleo el día de mañana? O el que tiene empleo dirá, ay, ¿qué voy a hacer con mi jefe el día de mañana? Y Nabucodonosor estaba pensando en el futuro, teniéndolo todo, estaba pensando en el futuro. Y Dios le dio un sueño. Y él llamó a todos, le estoy resumiendo la historia de Daniel. Llamó a todos sus magos, a todos sus brujos, por decirlo de esta manera, para que le revelaran el sueño, pero puso una trampa y dijo, yo no les revelaré el sueño. Ustedes me dirán cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Y todo su séquito le dijeron, esto es imposible, no hay hombre sobre la tierra que te diga el sueño que tú has tenido, tienes que decirlo para nosotros revelarlo. Pero el rey era inteligente. Y dice, no, si yo les digo a ellos van a inventar un montón de cosas. Así que yo necesito a uno verdadero que me diga el sueño que yo he tenido y me lo interprete. He aquí en el 15, que dice, habló y dijo Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se cumpliese? Resulta que el rey dijo, si ninguno me revela lo que pasó en mi sueño, todos van a morir. Entonces, repetimos el 15, dice, habló y dijo Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique, de que parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Lean esto importante en el 17, dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Algo que hizo Daniel fue que pidió tiempo para ir a la presencia de Dios junto con sus compañeros.
para salvar la vida de ellos y para que el nombre de Jehová sea glorificado. Déjame revelarte algo en esto. Muchas veces en tu vida ocurren cosas malas, cosas de las cuales, como decía la pastora, tocan tu alma. Sientes que estás destruido, pero aprende que muchas de esas cosas vienen por parte de Dios y es propósito para que el nombre de Dios sea exaltado. Todos hemos pasado por algo y lo puedes analizar. Y tal vez lo estés pasando en este momento y no encuentres salida, pero el nombre de Dios será glorificado a través de tu prueba. ¿Cómo se va a glorificar el nombre de Jehová? ¿Cómo se va a glorificar el poder de Dios si no es en la prueba y en la dificultad? ¿Cómo? No todo puede estar bien. Si queremos ver el poder de Dios, tiene que ser en el momento más crítico. ¿Cómo se va a formar tu carácter si no es pasando dificultades y pruebas? Como el que dice que tiene paciencia y más problemas le vienen, es porque en los problemas se desarrolla la paciencia. ¿Cómo es aquel que quiere unción y quiere revelación, pero le tiene miedo al diablo que se le aparezca en el cuarto? ¿Cómo es eso? Cuando tú buscas revelación y poder, es cuando más vas a ver los demonios. Cuando tú buscas revelación y poder, es cuando más la brujería te ataca. Cuando tú buscas sanidad de las personas, cuando tú buscas evangelio, es cuando más viene muerte para ti. Aquel que hable de evangelio y hable de sanidad y poder, pero no le sucede nada, ahí no hay poder. Ahí hay trato con el diablo, pero no poder. Cada vez que Dios me permitió, y digo permitió, porque si Él no lo quiere hacer, no lo hace, conocer más de Dios y hacer su voluntad, el diablo me atacaba. El diablo me golpeaba y la pastora está defendido. El diablo me visitaba. Incluso una vez vine a esta iglesia y ahí había una bruja vestida de rojo. Tal vez muchos se acuerdan. Y ninguno de ustedes la veía, solamente Dios me permitió verlo a mí. Así como una vez Dios le permitió a la pastora sentir el olor a tabaco. Y creo que usted vio fumando algo, si no me equivoco, Dios se lo permitió a ella. Porque todo aquel que busca la voluntad de Dios y busca presencia y busca unción, se le van a abrir los ojos. Tú le estás sirviendo a Dios y vienes y caes en enfermedad en el hospital, vas por buen camino. Pero no te preocupes, que en el hospital no vas a morir. No te preocupes. ¿Cómo tú puedes hablar de sanidad y no tocar a un enfermo? Abrázalo. No importa cuál sea la enfermedad. Porque en ti hay poder. Si tú pides poder, vas a recibir, pero tendrás quien darle de unción. ¿Amén? Cuando para tú llegar a los pies de Cristo, Dios manda algo, ¿sí o no? Difícilmente alguien llega sin que nadie lo haya invitado. Y si llegas aunque nadie te haya invitado, tú necesitas una persona que te forme. Y cuando esa persona te ama mucho y te comienza a formar, no te va a formar de la manera que tú quieres, sino de la manera en que desea Dios formarte. Cuando la persona es débil de corazón, débil de sentimientos, es cuando más recibe golpes emocionales. Cuando la persona tiene mucho carácter y hay que cambiar ese carácter para Dios, es cuando más recibe problemas. Pero en esto tiene que haber una fidelidad.
Porque si con la persona con la que tú estás caminando, le sirve a Dios fiel, firme y lucha, esa lucha también te toca a ti. Y necesitas ser fiel en lo que la persona a la que tú estás siguiendo es fiel. Como lo eran estos tres que estaban con Daniel. Ellos podían agarrar y salir huyendo, pero ellos decidieron orar, clamar, confiando en que Dios le revelaría a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Ustedes se imaginan que le digan a la pastora: el presidente de Panamá necesita que a usted le indique quién fue el que se robó la mina, un ejemplo. O si no, esa iglesia se cierra y todos ustedes van presos. ¿Cuántos aquí van a clamar y se van a encerrar en este templo a orar por días para que sea revelado a la pastora? Otros dirán 3, 4 días encerrados ahí, toda comunicación. Y de todas maneras la van a encerrar y lo van a meter preso. Yo me voy para Chiquití. Me cruzo la frontera con Costa Rica. A ellos los iban a asesinar. Y le encerraron con Daniel en obediencia, en oración, para esperar la revelación del rey. Yo les voy a resumir. O vamos a leerlo. También que lo leamos. En el 25 más adelante, me avisa cuando lo encuentran, me dicen amén. Amén. Dicen el 25, todos amén. Entonces Ariel llegó prontamente a Daniel ante el rey y dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey una interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel: al cual llamas Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque a mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era una imagen grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y sus apóstoles y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Para no hablar tanto, más adelante él explica el sueño de que un reino iba a crecer demasiado
Después iba a venir otro reino, y después de otro reino que iba a ser inferior. Después un reino se iba a levantar en contra del otro reino, iban a dividirse y iban a ser derribados. Cuando Daniel interpreta el sueño al rey, acuérdense que le digo, tú te acostaste pensando en el porvenir. O sea, también Dios le reveló a Daniel lo que él estaba pensando antes de soñar. Amén. Le revela el sueño y le revela la interpretación. Porque cuando Dios te da algo, no te lo da en lo mínimo, te lo da en lo máximo. Por eso es la diferencia entre lo celestial y lo carnal, lo de la tierra. Que lo de la tierra nunca va a ser más especial que lo del cielo. Aunque muchos tenemos eso por poco. Pero tienes que entenderlo. Lo del cielo siempre será mayor que lo que encuentres aquí en la tierra. Dice el 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Vean algo importante. Dios le permitió a Daniel que él hiciera la función, que él lograra el objetivo de Dios. Pero también le dio honor a los que estaban con Daniel. Hay que seguir leyendo, pero voy a hacer una pausa aquí. Tal vez tú pienses que el venir a la iglesia no tendrá recompensa. Tal vez tú lo haces porque sabes que es la única manera de mantenerte algo bien con Dios. Y que el diablo no venga y te destruya, porque puedo asegurarte que muchos de los que están aquí llegaron a la iglesia a los pies de Dios porque lo que estaba pasando en su casa les estaba destruyendo la vida. Pero te detienes porque tienes miedo de lo que pueda pasar más adelante. Tal vez porque escuchas mucho que aquellos que le sirven a Dios pasan calamidades y problemas. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Y yo voy a hablar con sinceridad con ustedes porque ustedes a mí me conocen. Yo llegué aquí pensando que todo estaba bien. Pensando de que todo iba a salir bien. Yo digo, voy a servirle a Dios. Voy a comenzar a servirle. Y comencé a servirle a Dios aquí. Pero a medida que Dios me iba entregando, el diablo se iba enfureciendo y me iba atacando. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió. Yo a veces no entendía qué pasaba. Yo decía, entre más sirvo, más Dios me golpea, más el diablo me golpea. Yo vivía luchas en mi casa que eran horribles. Había noches que yo no podía dormir porque donde me dormía el diablo me ponía una pesadilla. Había momentos y madrugadas que tenía que salir de mi casa porque no aguantaba la presión en mi pecho. Y Dios me comenzaba a llamar. Y hubo un tiempo que entonces cuando sentí demasiada presión, comencé a asistir menos a trabajar menos acá. Y viene la pastora y me llama un día, porque hay que honrar al que merece ser honrado. Y viene la pastora y me llama para regañarme un día. Y me dice, como un hijo, Alexander, Dios me dice así, que no le gusta como tú decides. Y eso me dolió en el alma, porque yo sabía que yo estaba limitando mi servicio a Dios.
A Dios no le gusta como tú decides. Y comencé a reflexionar y comencé a esforzarme. Y comenzaron a ir las cosas de mal en peor. Pero comencé a esforzarme más. Y entre más veía que las cosas iban mal y no veía futuro, yo me levantaba muchos días sin querer hacer nada porque sentía que aunque yo hiciera todo se derrumbaba. Cuando veía un poco de progreso, todo se derrumbaba. Tú sabes, hasta que no muchos lo saben, no es que ninguno de ustedes lo sabe, tal vez solamente la pastora, pero hoy se lo voy a decir, porque Dios ha hecho su obra en mí. Llegó al punto que mi negocio que Dios me ha dado para sustentarme quedó en el suelo. Y para yo poder llevar la comida a mi casa, mi familia me ayudaba. Yo sé que muchos se acuerdan cuando me quitaron hasta el carro, el transporte con el que se traía agua a la iglesia, donde muchos nos movíamos. Me fue quitado, ¿se acuerdan mucho de eso? Y no solo eso, a veces no había para el pasaje. Y me acuerdo que muchos de ustedes fieles en la célula recogían para darle para el pasaje. La pastora me ayudaba. Ustedes me ayudaron. Yo no me sentí mal, me sentía bien, porque estaba haciendo la voluntad de Dios y comencé a entender lo que era depender de Dios. Yo me levanté un día donde yo quería mandar a mi hijo a la escuela porque costaba 50 centavos el día civil y yo no tenía ni 25. Y eso nunca me había pasado en mi vida. Nunca. Y ese día yo tenía que pagar $80. No me acuerdo qué. Y yo comencé a orar. Y me saqué un familiar. Y le dije que estaba mal económicamente. Y él le dijo a los demás familiares. Y entre todos me mandaron como $160. En menos de una hora después de la oración. Y comencé a depender de Dios. Pero las cosas económicamente y emocionalmente no estaban bien. Y cuando había discusión en la casa por la economía, porque eso pasa, hermano, varones, ¿me entienden más los varones? Disculpen por la mujer, porque la mujer siempre es más prevenida y se preocupa más por el mañana, mientras el hombre es más relajado. Y cuando había problemas en la casa por lo económico, yo salía frustrado de la casa. Salía frustrado, hermano. No sabía qué hacer. Pero yo le decía a mi esposa, así como yo estoy así, el día de mañana yo me voy a levantar. Comencé, hermanos, a deber, eran más de $8,000 lo que yo debía. Yo decía, no voy a sacar $8,000. Me estaba quedando sin mi estatus migratorio en Panamá. Me acuerdo que hasta la cédula me quitaron. Haciendo la obra de Dios, hasta la cédula me quitaron. Me quedé con un pasaporte y una nota que decía presentes en migración. Pero seguía haciendo la voluntad de Dios. Dios seguía proveyendo los $5 o los $7 para gasolina para el carro, para poder mover sin licencia. Me habían quitado la licencia, mi cédula, todo, solamente me quedaba el pasaporte. En la casa me sentía mal cuando no podía pagar algo. Me sentía fatal. Pero seguía haciendo la voluntad de Dios. Yo no te estoy diciendo que yo era fuerte, yo lloraba. Yo llamaba a los pastores, llamaba a la pastora abierta y les decía lo que estaba pasando. Y ellos oraban y me fortalecían. Quería ayudar a los hermanos que también estaban pasando la difícil y no podían. Hermanos, antes de yo irme, yo pegaba el único par de zapatos que tenía para la iglesia cada vez que venía para el culto. Porque el otro marido que teníamos ahí nos dañaba los zapatos. Pegaba las zapatos. La única zapatilla que tenía y los únicos zapatos de la iglesia que tenía. Los pegaba todos los días de culto.
todos los días de culto. Eso tenemos que ver. Hoy es testimonio. En el momento hubiera sido más decirlo, tal vez venía uno de ustedes y van a comprar los zapatos. Y me da orgullo, sino que no era el momento. No era el momento. No era el tiempo de Dios. Mi hijo se me enfermaba y a veces no tenía. Y me prestaba a la familia, me prestaba a ti, yo no quería dejar a mi familia. No quería. Y no pensé que la oportunidad de trabajo me saliera. Pero salió. Porque Dios así lo dispuso. Cuando esa oportunidad salió, yo tenía $300 apretados, prestados. Ya no debía 8,000, debía 9,000 porque tuve que prestar 1,000. Y cuando me quedaban $300 partía y me detiene un oficial y me quita $200 para entrar en mi carro y sacarlo del patio. Porque no podía ir a mi esposa sin un vehículo, por el tren se me enfermaba, porque mi hijo a veces delicado de salud. Y me fui con $100. A 2 países con $100 en el bolsillo. Eso no es nada cuando tú sales afuera. Eso se te da en un día. Tú te paras en un aeropuerto a comer son $50. La comida más sencilla son $50 en el aeropuerto. Y Dios me permite ir a Nicaragua por 4 días para despedirme de mi papá, al cual veo cada 5 años o 4 años. Y yo siempre trato de despedirme de él por si no lo vuelvo a ver. Porque mi papá es preso político. Mi papá no puede salir del país. Y veo y visito a mi papá y la gente que me ve me comienza a bendecir. Y comienzo a recibir de la gente. Dios pone el sentir como el hacer. Yo llego a una iglesia de un pastor que es tío mío, que la esposa de él me crió cuando yo era niño. 2 años me crió porque cuando yo crecí sin mamá y sin papá, teniendo mamá y papá, pero crecí 2 años en un hogar, 1 año en otro hogar y así sucesivamente. Y estuve 2 años en la casa de él. Y la esposa de él era cristiana y fue la persona que a mí me evangelizó cuando yo tenía 7 años. Y a los 8 yo dije, algún día yo le serviría a Dios sin saber qué era eso. Y cuando esa mujer muere, mi tío se convierte en cristiano y se vuelve pastor. Después de tanta lucha de esa mujer, de luchar por su esposo para llegar a los pies de Cristo, se volvió cristiano el día de su muerte. Hoy en día pastorea, abre iglesias. Y él me lleva a predicar. Él me dice, hijo, ¿quieres predicar hoy? Era como mi segundo día. La pastora me enseñó que es un rey que está atento. Claro. Ahorita mismo me pongo en oración para sacar la pregunta. Pero yo le espero. Cuando me lleva a la iglesia, era una iglesia pequeña. Era una casa que se alquilaba para hacer la iglesia. Yo le dije a mi tío un cuarto para orar. Yo no vi a nadie orando en la iglesia. Las personas tomaban café antes del culto. Yo no vi a nadie orando, yo me metí en oración. Venía orando desde la casa y me metí en oración en la iglesia para orar por cada una de las personas que iban a llegar. Nada más habían 2 viejitas tomando café, el pastor y un líder. Y yo me meto a orar. Y cuando yo salgo de oración, la iglesia estaba llena. Y déjame decirte algo, cuando yo salgo del cuarto, Dios me hace acordarme de lo que yo aprendí en Panamá. Quiere decir que Dios aquí en Panamá me preparó. Aquí en Ebenezer me procesó. Me probó, me pasó por el fuego. Cuando llegué a esa iglesia, el poder de Dios, yo nunca lo vi como en esa iglesia. La gente no lo sabía. Hermanos, eso es abriendo boca y revelando. Ni siquiera había comenzado a predicar y el Espíritu estaba revelando. Saludaba a la persona y yo algo le decía y iba revelando. Cuando terminó el culto y mi tío me va a dejar, y no, me va a dejar, él me dice, hijo, discúlpame, yo tuve miedo de traerte a predicar.
Yo tuve miedo. No sé ni por qué te dije a ti que si querías predicar, porque yo sabía que tú eras predicador. Pero, ¿cómo me dijo? Confía. Dios le dijo a él, confía en él. Y él incluso me preguntó, Alexander, ¿qué tú vas a predicar? ¿Me puedes leer un poco la palabra que vas a predicar? Y yo, por seguridad. Imagínate, claro, tío, yo lo voy a predicar. Y eso se le notaba la cara de temor. Cuando me presentó, también se le notó la cara de temor. Pero dice que él le dijo que Dios le dijo a él, confía en él. Y él me dice, tú sabes que lo que le dijiste a la hermana así es así. Tú sabes que lo que le dijiste a tal persona es así. Tú sabes que lo que le dijiste a la parejita es así. Todo lo que salió de tu boca es así. Y yo aún no entiendo de dónde proviene ese nivel porque yo no lo había visto. Esa es la gloria que Dios ha mucho quiere llevar. Pero no lo entendemos. No sabemos dónde estamos parados. Los que estaban con Daniel no sabían dónde los iban a poner y mira dónde quedaron. Ellos estaban en el proceso como esclavos y terminaron en el reino. Y a través de la oración, mira que yo siento el Espíritu Santo en mi cuerpo. Y haciendo la oración y apoyando a Daniel, mira dónde quedaron. Gobernando. Hermano, yo desde que salí de Panamá, yo no dejé de ver la mano de Dios en mi vida. Salí de ese país cuando todos me decían, tú estás loco. Muchos decían, espalda mía, él va a querer regresar. Y salí tan justo a tiempo, y ahora todos ellos tienen que salir. Y yo salí por mi voluntad. Salí tan justo a tiempo que yo salí por mi voluntad y sin ningún problema. Y ellos ahora tienen que ver cómo salen. Porque Dios sabe lo que viene en el futuro. Yo tenía planes para llegar más tarde y Dios me dijo, eso no va. Todo lo detenía, todo lo pausaba. ¿Quieren que te diga un secreto? Cada vez que yo dejo de hacer la obra de Dios, mi hijo se enferma. La primera vez que dejé de hacer la voluntad de Dios por 2 años, mi hijo casi muere. Y este año y medio que estuve fuera de mi casa, mi hijo agarró una enfermedad que supuestamente los doctores no se le va a ir hasta que tenga la adolescencia. Y yo estoy reprendiendo eso. Y antes que le detectaran eso, me han dicho otra cosa que era peor. Y le dije a mi esposa, no le hagas caso. Sigue dando de comer. Yo sé por qué está pasando esto. Yo sé que tengo que regresar pronto. No te preocupes, que viene el tiempo de regreso. Viene el tiempo de regreso. Vamos a seguir leyendo. En el 3, capítulo 3 de Daniel, que viene la parte fuerte y buena. Se damos a mí cuando ya lo tienen, no llevo el tiempo, pero en nombre de Jesús. Amén. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos y su anchura era 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, nación y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para que siempre vives. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborito, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo el instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seráis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no os es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para que echaran en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y cuando la orden del rey era ampliamente y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, y los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones
como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entraron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dioses que puedan librar como este. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, ellos primeramente se negaron a obedecer al rey, a pesar de que lo iban a echar en un horno de fuego. Y para mi parecer, la peor muerte que tú puedes tener es en el fuego. Nunca dudaron, aun cuando tenían al rey de frente y sabían que el rey podía hacer con ellos lo que quisiera. Ellos no negaron a su Dios, pero sí se negaron a hacer la voluntad del rey. Y cuando Dios los libró, fueron exaltados y fue exaltado el nombre de Jehová. En el momento en que Dios te traiga en gloria, que llegará el día que cada uno Dios nos dé nuestra justa recompensa en gloria para mostrar la gloria de Él. Ese día tal vez tú seas probado y tal vez te veas en la muerte. Tal vez lo pierdas todo. Tal vez pierdas tu hogar, tu matrimonio, alguno de tus hijos. Pero también en ese momento Dios te librará. He aprendido, hermanos. Por eso les preguntaba el otro día en la clase, que ¿dónde tú piensas que soltarías a Dios? Que tú dices, ya yo no puedo, Padre, perdóname, pero hasta aquí llego, hasta aquí te sirvo. Porque he aprendido, hermanos, que no importando dónde lleguemos o hasta dónde estemos de mal, no voy a negar a mi Dios y no voy a dejar de servirle a Dios. No importa qué tan mal esté. Puede ser que un día cometí un error y le falté a Dios, pero no me quedaré en el suelo viendo cómo me destruye. Me levantaré y pediré misericordia a Dios, y Él me levantará y me llevará en lo alto. Nuestra recompensa no está aquí en la tierra, hermanos. No piensen que si yo ganaría tanto, mis problemas se acabarían. Otros problemas empezarían. No es lo que ganas, es cómo lo administras. No es cuánta unción tengas, es cuánto agradecimiento le das a Dios. No importa la situación en la que ahorita mismo tú te encuentres. Y como se dijo ese día, ya muchos tal vez ya no quieren, no tienen fuerzas. Han tal vez cometido errores que los han dejado que sienten que Dios no los va a escuchar, no los va a levantar. Eso es un error, porque Dios te tiene aquí. Dios te quiere en este altar, sirviéndole, alabándole, glorificando su nombre en tu hogar y en esta iglesia y en la calle, predicando su palabra. Tú no sabes cuánto tú necesitas a Dios hasta que estás sin Él. Tú no sabes cuánto te hace falta la paz de Cristo hasta que no tienes paz.
Tú no sabes cuándo te hace falta la fuerza que Dios te da hasta que ya no tienes fuerza. Porque muchos pensarán que tal vez en la enfermedad, cuando esté enfermo, yo le voy a clamar a Dios y Dios me levantará. Déjame decirte que cuando estás enfermo ni la boca quieres mover. No te quieres arrodillar. Cuando estás cansado, que llegas cansado a tu casa, no te quieres arrodillar, quieres acostarte y dices, Padre, gracias Señor, me doy fuerte. Entonces, ¿cómo es que en la enfermedad y el problema tú te vas a levantar? Es mentira del diablo. Es la mentira que llevan muchas personas en su boca diciendo, el día que voy a morir, yo me voy a arrepentir de mis pecados. Cuando llegue a mis 70 años, yo me voy a arrepentir. A medida que pasan los años, menos fuerza tienes. Cuando yo tenía 14 años decía yo voy a disfrutar la vida. Después de los 30 años yo busco de Dios porque yo sabía en mi corazón que un día iba a servir. Pero adivina, Dios me buscó a los 21. Me buscó a los 17 y en ese caso me fue mal y a los 21 volví a los pies de Él. En tu juventud es cuando más te debes de entregar a Dios. Y vas a asegurar tu futuro. Ya cuando pasan los 30 años que te comienzan a doler los huesos, los músculos, que te comienza a doler todo. Porque sabemos que es así, yo tengo 32 y las rodillas me truenan. Hermano, ya no es fácil orar. Ya el cuerpo no te deja. Cuando llegan los hijos, más cansancio tienes para buscar de Dios. Y tú pensarás que porque la pastora viene desde su casa 3, 4 veces, 5 veces aquí a vencer, así tú vas a estar. Mentira del diablo. Porque para eso se necesita fuerza del Espíritu Santo de Dios. Para eso se necesita fuerza para arrodillarse y orar una hora. Para entrar en ayuno cuando tu estómago no te lo permite. Cuando tu salud no te lo permite. Necesitas el Espíritu Santo de Dios para lograr eso. No te quejes de las indicaciones que se te dan. No te quejes del reglamento de la iglesia. No te quejes de lo poco que se te pide. Porque si descendiera el mismo Dios y te hablara, te aseguro que te pediría que dejaras tus hijos, tu hogar y fueras a predicar a otro lado. Que no dependieras de un trabajo. Es poco lo que se te pide. Lo que te pide Dios es poco. Tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, sírvele con fidelidad. Yo muchas veces lo he dicho, cuando tú comienzas a servirle a Dios y comienzas a asistir mucho en la iglesia, el diablo se levanta en tu casa y Dios lo permite para ver tu conducta. Tú piensas que tú vas a llegar a tu casa y te van a recibir gloria a Dios. Ay, qué bueno que estás yendo a la iglesia. Nadie te va a decir qué bueno que estás yendo a la iglesia. Tú sabes cuántas veces yo he escuchado y me han dicho, eso no es de cristiano, porque tú no puedes corregir a nadie. Tú sabes cuántas veces se han burlado del evangelio que yo predico, que Dios me permite predicar. Tú sabes cuántas veces tratando de predicar me ha tocado cerrar mis labios. Y hasta el mismo Dios una vez me dijo, no hables más. El que predica va a pasar vergüenza, hermano. Cuando yo obtuve mi primer trabajo en Estados Unidos, mi entrenadora era una mexicana que se había decepcionado de la iglesia en su país y tenía muchos años en Estados Unidos. Y yo le dije que yo era cristiano y comenzamos a hablar y todos los días iba yo hablando con ella y predicándole hasta que un día yo le dije, permíteme orar por ti. Y oré con ella. Ella lloró. Porque donde yo estaba eso no es normal. Y ella me dice, Alexander, qué bonito. Lo que tú no valoras,
otros lo ven como algo hermoso. Eran las 3 de la mañana porque yo trabajaba de noche. Me iban diciendo, qué hermoso, qué bonito. Qué palabras. Y yo salí del carro de la empresa y me fui a buscar mi carro para ir. Cuando yo fui a buscar mi carro, ahí en el lugar donde yo vivía, en un lugar oscuro, porque como cae nieve y hay mucha neblina, no pueden haber puntos de luces porque uno ve menos. Y cuando yo salgo del lugar de estacionamiento, algo que yo tenía miedo eran los venados, que tú vas manejando y de pronto te sale un venado y te lo llevas, porque hace perder el control. Y en tiempos de frío, que tú te choques y el carro se te dañe, te rescata. Y es un frío que te mata. Un frío que te mata, hermano. Y cuando yo salgo, está en la calle, en la recta, cuando salgo voy a tomar la recta hacia el corredor, que había contigo, habían como 12 venados. Yo freno y le pongo las luces altas, les pito y ninguno se quita. Y acababa de dar como ventana. Yo comienzo a vivir, quita todo el entorno que está aquí, comienzo a reprender, comienzo a orar porque yo sabía lo que estaba pasando. Los venados comenzaron a moverse uno a uno después de oración. Por eso te digo, cuando tú haces la voluntad de Dios, tú comienzas a ver el poder de Dios. El diablo comienza a atacarte, pero ¿cómo explicártelo? Cuando tú comienzas a servir a Dios, tú comienzas a buscar de Dios, tú te comienzas a amar. Y comienzas a recibir una armadura. Y el diablo viene a atacarte, pero ya tú tienes ¿tu qué? Tu armadura, tu espada para pelear. Y los venados se comenzaron a apartar y me dejaron pasar. En otra ocasión yo llevaba 2 horas manejando y ningún vehículo en la vía. Eran como las 2 de la mañana. Allá yo manejaba bastante. Iba pasando por esos móviles que me parecen en las películas, que no hay luz, que no hay nada. Y yo sentí una pesadez horrible. Y no puedes manejar lento porque si te ve un policía te detiene y te multa, tienes que manejar la velocidad que está. 140 kilómetros. Y que te salga un venado y mi carro va chiquito. Hermanos, yo me puse alabanza y comencé a orar. Me acuerdo que hasta grabé. Los venados se ponían en la orilla de la calle y esperaban que yo pasara. Los venados se ponían a la orilla y esperaban que yo pasara. Yo tenía miedo. El miedo no es de Dios, pero tenía temor de que chocara y eso ocurriera. Yo sé que Dios me iba a librar, pero en un momento no es fácil. Pero clamé a Dios, oré, puse alabanza, hermano, y eso ocurrió. ¿Sabe qué pasó al siguiente día después de haber orado por la ventana? Donde yo estaba era prohibido predicar la palabra de Dios a un compañero. Y era causa de despido. No se puede hablar de política ni de religión. Al siguiente día me quitaron a la compañera y me mandaron otra persona para que la entrenara. Pero adivina, la otra persona también era cristiana y fue el que me llevó a la iglesia. Estaba en la misma iglesia que yo había buscado en internet para asistir, donde yo he llamado al pastor para poder asistir, para poder congregarme, para no estar en un lugar sin congregarme. El diablo golpea, va a tirar, pero Dios también te va a ayudar. No necesitas, hermano, de la posición en la que Dios te tiene y no dejes que el diablo te mantenga en esa posición. Levántate, porque hay un respaldo. Hay un respaldo de Dios en tu vida. Estás pasándola mal, feo. Todo lo negativo que te pone el diablo a levantarte. Porque el diablo comienza desde temprano a molestarte, desde que abre tus ojos, incluso estás durmiendo, estás poniendo de pesadez, de sangre, comienza a pensar más en el problema y no en la solución. Pero Cristo tiene la solución. Ahí está la solución. Solamente no te levantes de manera negativa, ora y pídele a Dios que te ilumine. Padre, ilumíname, ¿qué hago ante esto? Padre, no tengo trabajo, ¿qué hago ante esto?
Y si aún así te esfuerzas y te estás yendo mal, alégrate, porque quiere decir que vas por buen camino. Solamente analízate qué es lo que tengo que corregir. ¿De qué manera honro a mi Padre? ¿De qué manera hago que Él esté feliz conmigo? No importa, hermano, si un día fallas. Arrepiéntete y levántate. Yo no creo que en esta iglesia le han corrido a nadie. Si tú te vas, regresas y te recibe. Dios siempre te va a recibir. Cristo siempre te va a recibir, por eso Él murió en la cruz. Quiero que te pongas de pie un momento. Quiero que entiendas que enseguida alguien que te enseñe el Evangelio, que te predique el Evangelio, te traerá recompensa. Un día yo seguía a un profeta y un día que estaba muy estresado después del día de culto, había finalizado el día de culto y estaba súper estresado. Una hermana se me acercó y me dijo: recuerda que Eliseo fue más grande que Elías. Y ese día murió. Recuerden que Eliseo fue más grande que Elías. Dios siempre va a ir perfeccionando su iglesia. Siempre, hermano. Dará recompensa y honra a los que le honran. Ponte de pies, te pueda ponerse de pies. Y el que no tenga fuerza, pues pídale fuerza al Espíritu Santo de Dios. Hay una canción que cantó la hermana y me hacía acordarme de esta iglesia, porque era la que más yo cantaba. Yo soy malo a veces para la persona como se me olvida, o al que Dios se lo olvida como es. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti. Hacia mí, necesito de ti. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte. Y entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad, Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. haz un milagro en mí y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti. Encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. No me cantes ese pedazo. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti.
caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Y entra En mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. ¿Quién trajo esto? Recuerdo. Hermanos, a donde yo fui estaba mi familia. Pero hubo un momento que me decepcionaron tanto que yo no quería ver. Y me sentía solo. Me comenzó a atacar la soledad. Trabajaba de lunes a sábado, a veces pasaba 15 días sin parar y solamente llegaba a la casa a ver la pared. No había nadie donde yo vivía. El primo que vivía conmigo lo veía nada más los fines de semana y vivía conmigo. Y escuchaba la nota de voz de mi hijo que me decía: papá, cuando tú vuelves, te voy a dar una semana, papá, y me contaba los días. Y tener que decir a tu hijo por año y medio, hay uno que tiene ya 5 años y le tocó olvidarse de su familia. Muchos me decían: bueno, pero tú me llevas 1 año aquí. Yo le dije: sí, pero es que mi lugar es con mi familia. Yo le dije a Dios: esto es mío, ya yo lo tengo, yo voy a comenzar. Hermano, cuando a mí me tocaba la angustia, yo decía: Señor, entra, lléname. Yo llegué al mejor trabajo en el área donde yo vivía. Una de las mejores empresas, Dios me puso ahí. Pero no fue fácil. Cuando llegué ahí, trabajé con gringos y eran racistas. Y no me dejaban agarrar ninguna herramienta. Y me aprendía palabras básicas, hermano, y me trataban fatal, me ignoraban, ni los buenos días, ni la buena tarde, ni la buena noche, nada. Y estaban planificando para votarme. Estaban planificando. El único extranjero ahí era yo. Había un chicano que se llama los que son gringos nacidos de padres latinos. El único que me hablaba. Y no sabía muy bien el español, me enseñaba el inglés. Hermanos, yo cuando me miraban mal, porque si no se acaba de ayudar, me miraban mal. Yo decía en mi corazón: ellos no saben quién está conmigo. Yo tenía que tener 3 meses de entrenamiento con esa gente. 3 meses de entrenamiento. ¿Tú sabes cuánto Dios me permitió ahí? 2 semanas y me movieron a otro lugar donde sentí como espuma gracias a la misericordia y gracias de Dios. A las 2 semanas que a mí me movieron, después que me trataron tan mal, y yo voy entrando, como cambiaron de turno, yo entraba y ellos salían, ellos me agachaban la cabeza hasta el día que me fui. Y cuando Dios me comenzó a ascender en la empresa, en la fábrica, como una empresa muy grande, trataron de derribarme. Firmaban por mí responsabilidades que yo no había firmado. Al punto de llamarme a recursos humanos. Cuando llaman a recursos humanos para votar. Pero el jefe que yo tenía me dijo: no te preocupes, vamos a echarle la culpa a él. Él va a decir que fue responsabilidad de él y no tuya. Yo me estaba diciendo la mentira. Yo decía: Señor, porque yo no sabía lo que estaba pasando. El que me hablaba, si todos los documentos están en inglés, yo no entiendo nada, ¿qué voy a firmar? Y él dijo: no, es que yo firmé por él. La responsabilidad mía, pero como era una persona importante en la empresa, no lo podían despedir. Por más mal que te hagan a ti, te van a hacer eso un favor. Por más daño que te quiera hacer el enemigo, lo que te está haciendo es un favor. Cuando el enemigo te golpea, más fuerte te comienza a hacer.
Cuando las personas te gritan y te tratan mal y te ofenden o hablan mal de ti, más fuerte te están haciendo. ¿Qué tú crees que pasó con estos hombres? Cuando vinieron los tipos y vinieron al rey, hay unos que no quieren adorar tu estatua. ¿A quién terminó matando a Nabucodonosor? A ellos. Confía en Dios, confía en Jehová. Que siga adelante, no siga en la misma posición en la que te encuentras hoy. Yo tengo fe y convicción y certeza de lo que no veo, de que ustedes este año van a llegar a la posición en la que están en el nombre poderoso de Jesucristo. Ustedes van a destruir toda muralla que los está deteniendo. Ya el tiempo de quedarse atrás pasó. Hoy Dios lo vuelve fuerte en el nombre de Jesús. Quiero que levante tu mano. Yo no voy a tocar a nadie, pero voy a orar por ustedes. Amén. Levanta tu mano. El aquí va a descender por este altar, va a descender por él. Amantísimo Dios Todopoderoso, bendito y alabado y glorificado eres, mi Dios amado. Padre, yo te presento este pueblo, mi Dios, que ha sido entregado en tus manos, Padre, que tú lo procesarás y los vas a pulir, Padre. Tú los vas a pasar por el fuego y va a salir oro del mejor oro que hay. Va a salir de este lugar, Padre, de esta iglesia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ellos van a glorificar tu nombre, mi Dios. Porque ha pasado el tiempo y a pesar de las dificultades siguen aquí, mi Dios amado. A pesar de lo que pasa y los problemas que ocurren, ellos siguen aquí, Padre amado. Ellos no se han apartado, no se han ido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sus hijos crecerán en esta iglesia adorándote y glorificándote. Clamarán en la calle. Invocarán tu nombre, oh Jehová amado, profetizarán, sanarán en tu nombre, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Harás a los hombres fuertes, sabios e inteligentes, mi Dios. Serán irreconocibles al pasado, Padre, cuando lo vean dirán, ese Pinto no pareciera que fuera Pinto. Ese Evelio no pareciera que fuera él. Ese Rosa no pareciera que fuese Rosa. Ese la casa de Rosa no pareciera que fuera la casa de Rosa. Esos son los hijos de ella, no pareciera. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, tú cumplirás tu propósito. Pelearemos por cada uno que se quiera ir, por cada uno que se quiera apartar. Vamos a pelear en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque nos queremos ir contigo, Jesús, queremos ser arrebatados. Pero nadie que cargue odio y disensión en su corazón se irá. Nadie que no se haya esforzado se irá. Nos esforzaremos, Padre, y nos arrepentimos de todo pecado. De las veces que te hemos fallado, Jehová, nos arrepentimos. Quita de nosotros el pecado, mi Dios, y utilízanos para tu obra. Levanta nuestro hogar, Padre, con firmeza. No soltaremos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. No nos soltaremos. Tirará tus pies y te fortalecerá en ti, mi Dios. No soltaremos a nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, guarda a los pastores. Cúbrelos, síguelos llenando de fortaleza, de fuerza, de sabiduría y de entendimiento. Ayúdalos, Padre, dale salud, mi Dios. Que cuando se sientan cansados, Padre del cielo, descienda fuerza sobre ellos. Dales alarga el tiempo de vida, mi Dios.
porque esto no es nada comparado con la eternidad que tú nos darás, mi Dios amado. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. Ven y haz un milagro, Jehová, en el nombre de Jesús.